Biografía de un iluminado. De acuerdo. He dicho de acuerdo un poco antes de tiempo, porque me estaba empezando a afectar tu preocupación. No te preocupes, por lo menos al principio. Al principio déjame hablar. Si estás preocupado, obviamente diré. De acuerdo, aunque no esté de acuerdo en absoluto. Después de que mi abuelo muriera estuve otra vez alejado de mi nani, pero pronto regresé al pueblo de mi padre. No es que quisiera, fue más como este de acuerdo que he dicho al principio, no es que quisiera decir. De acuerdo, pero no puedo ignorar la preocupación de los demás, y mis padres no me iban a permitir volver a la casa de mi abuelo muerto. Mi misma abuela no quería volver conmigo, y como yo era un niño de 7 años, aquello no tenía mucho futuro. Una y otra vez me veía a mí mismo regresando a la vieja casa, solo en el carro de bueyes, o ahora hablando con los bueyes. Él, al menos, habría tenido algo de compañía. Yo habría estado solo dentro del carro de bueyes, pensando en el futuro. ¿Qué haría allí? Sí, tendría mis caballos, pero ¿quién les daría de comer? De hecho, ¿quién me iba a dar de comer a mí? Ni siquiera he aprendido el arte de cómo hacer una taza de té. Un día Gudía se fue de vacaciones y Chetana estaba cumpliendo sus obligaciones aquí, sirviéndome. Por la mañana, cuando me despierto, aprieto el botón para pedir un té. Chetana me lo trajo y colocó la taza al lado de mi cama. Entonces, fue al baño para preparar mi toalla y el cepillo de dientes, y todo lo que necesito. Mientras tanto, por primera vez en 10 años, ya se sabe, uno tiene que aprender pequeñas cosas, traté de recoger la taza del suelo, y se me cayó. Chetana vino corriendo, naturalmente, asustada. Le dije. No te preocupes, fue culpa mía. No debería de haber hecho una cosa así. Nunca he necesitado recoger mi taza del suelo. Gudía me ha estado consintiendo durante 10 años. Ahora no puedes reeducarme en un solo día. Me han consentido durante muchos años. Sí, lo llamo consentido porque nunca me permitieron hacer nada a mí solo. Mi abuela era más de lo que Gudía podría imaginarse. Incluso me cepillaba los dientes. Le solía decir. Nani, ¿me puedo cepillar los dientes yo solo? Ella me decía. Cállate, raja. Estate quieto. No me molestes cuando estoy haciendo algo. Yo agitaba mi cabeza y decía. Esto sí que es bueno. Me estás haciendo algo y ni te puedo decir que puedo hacerlo yo solo. No recuerdo que me pidieran que hiciese ninguna otra sola cosa excepto ser yo mismo, y eso se convirtió en el origen de todas las travesuras. Porque cuando no le pides a un niño que haga algo tiene tanta energía que la tiene que poner en algún lugar. ¿Correcto o no? Eso no importa. Lo que importa es dónde la pone, y las travesuras son la mejor manera que existe de usarla. Por eso hice todo tipo de travesuras a todo el mundo a mi alrededor. Solía llevar un maletín como el de los médicos. Una vez vi pasar a un doctor por el pueblo y le dije a mi nani. No comeré hasta que consiga un maletín como ese. ¿De dónde saqué la idea de no comer? Había visto a mi abuelo sin comer durante días, especialmente en la época de las lluvias cuando los jainistas tienen su festival. Los más ortodoxos dejan de comer por completo durante 10 días. Por eso dije. No comeré hasta que consiga ese maletín. ¿Sabéis lo que hizo? Por eso la sigo amando. Le dijo a Bora. Coge tu arma y corre detrás del doctor y quítale. Bolso. Consigue el bolso aunque tengas que dispararle. No te preocupes, nos ocuparemos de ti en el juicio. Bora corrió con su arma. Yo corrí detrás para ver qué pasaba. Viendo a Bora con un arma, en aquellos días en India, lo último que uno quería ver era un europeo con un arma. El doctor comenzó a temblar como una hoja cuando sopla viento fuerte. Bora le dijo. No hay necesidad de temblar. Solo dame tu maleta y vete al infierno, o donde quieras ir. El doctor, todavía temblando, le dio su maleta. No sé cómo llamáis al maletín de un doctor, de Baraj. ¿Es algo así como una maleta? ¿La maleta de un doctor? ¿De Bajeet, cómo lo llamas? ¿Quizá una maleta de visita? ¿Una maleta de visita? No parece una maleta de visita. De Baraj, ¿puedes sugerir un nombre? ¿Una maleta de visita? De acuerdo, ¿puedes encontrar un nombre mejor? La maleta original se llamaba una bolsa Gladstone. Esa era la bolsa negra original. ¿Qué es? ¿Una bolsa Gladstone? Sí, justo estaba pensando en eso y no lo podía recordar. Por supuesto, una bolsa Gladstone. Bueno, pero me sigue sin gustar ese nombre para la bolsa. Seguiré llamándola el maletín del doctor, a pesar de que sé que no es una maleta. No importa. Pero ahora todo el mundo ha entendido qué quiero decir. Viendo temblar al doctor vi por primera vez que toda la educación era inútil.
Si no puede hacerte valiente, ¿para qué sirve? Serás como una bolsa llena de pan y mantequilla, que tiembla. Eso es hermoso. De repente me recuerda al Dr. Eichling. He escuchado. Solo es un cotilleo, y me gustan más los cotilleos que los evangelios. De todos modos, los evangelios no son más que cotilleos, pero no están dispuestos del modo correcto, no están contados con gracia. He escuchado, qué frase tan hermosa. Que la amante del Dr. Eichling, al que, dicho sea de paso, preferiría llamar Inkling, pero he oído que su nombre no es Inkling sino Eichling, no conozco a ese hombre. Pensaba que había muerto, porque le había dado Sanyas y le había llamado Shunyo. No sé lo que le pasó a Shunyo, ni cómo resucitó el Dr. Eichling, pero si Jesús lo consiguió, ¿por qué no el Dr. Eichling? De todas maneras, todavía está allí. O sobrevivió o ha resucitado, no tiene importancia lo que pasó. El cotilleo es que su amante se fue con otro Sanyasin y se enamoró de él. Cuando regresaron, el Dr. Eichling tuvo un ataque de amor. Me sorprende que lo consiguiera, porque para tener un ataque de amor primero necesitas tener corazón. Un ataque al corazón no es necesariamente un ataque de amor. Un ataque al corazón es fisiológico, un ataque de amor es psicológico, de la parte más profunda del corazón. Pero primero tienes que tener un corazón. Ahora bien, es imposible que el Dr. Eichling tenga un ataque al corazón o un ataque de amor. Me tenían que haber consultado. Por supuesto, no soy un doctor, pero, con seguridad, soy un médico en el mismo sentido que lo fue Buda. Buda se llamaba a sí mismo médico, no filósofo. Pobre Dr. Eichling, no tenía nada. Cuando ahí no hay nada, ¿cómo puede estar algo enfermo? Fisiológicamente, se encontró que estaba perfectamente bien. Psicológicamente, el problema todavía persiste. Su enamorada es ahora la enamorada de otro. Eso duele, ¿pero dónde? Nadie sabe dónde duele. ¿En los pulmones? ¿En el pecho? Ahí era donde el Dr. Eichling decía que le dolía, en el pecho. Dr. Eichling, no es su pecho, es su mente, son sus celos, y el centro de los celos con seguridad no está en el pecho. De hecho, todo tiene su centro en la mente. Si eres un seguidor de B.F. Skinner, o de Pavlov, el abuelo o quizá el bisabuelo de Skinner y contemporáneo de Freud, y además su gran adversario, entonces mente no es la palabra correcta. En su lugar puedes decir cerebro. Pero el cerebro es solo el cuerpo de la mente, el mecanismo a través del cual funciona la mente. Lo llames mente o lo llames cerebro, no tiene importancia. Lo que importa es que todo tiene su centro allí. Dr. Eichling. No le puedo llamar Shunyo porque en la entrada de su oficina en Madras ha puesto un letrero que dice: Oficina del Dr. Eichling. Si le telefonias, su secretaria responde. El Dr. Eichling está ocupado. Está en una reunión. Volveré a llamarle Shunyo otra vez cuando haga desaparecer ese letrero, y su estúpida secretaria responda. ¿Quién es ese Eichling? Nunca hemos oído hablar de él. Sí, una vez estuvo aquí, después se fue a India y murió allí. En su lugar, regresó un hombre llamado Shunyo. Le llamaré Shunyo solo cuando entierre ese letrero muy hondo, salte sobre él y desaparezca. Pero la historia, o mejor que eso, el cotilleo, era solo para deciros que todo existe primero en la mente. Solo después en el cuerpo. El cuerpo es una extensión de la mente, en la materia. El cerebro es el comienzo de esa extensión, y el cuerpo es su manifestación completa, pero la semilla está en la mente. La mente contiene no solo la semilla de este cuerpo, sino que también tiene la potencialidad para convertirse en casi cualquier cosa. Su potencial es infinito. Todo el pasado de la humanidad está contenido en ella, y no solo el pasado de la humanidad sino incluso el pasado prehumano. Durante los 9 meses en el vientre de la madre, el niño va a través de casi 3 millones de años de evolución, por supuesto, muy rápidamente, como si vieras pasar una película tan rápido que solo puedes verla con dificultad, solo unos vislumbres. Pero en 9 meses el niño pasa ciertamente a través de toda la vida desde el principio. En el principio, y no estoy citando la Biblia, simplemente estoy contando los hechos de la vida de cada niño, en un principio cada niño es un pez, del mismo modo que, en su día, la vida comenzó en el océano. El hombre todavía lleva en su cuerpo la misma cantidad de sal que el agua del océano. La mente del hombre interpreta el guión una y otra vez. Todo el drama del nacimiento, desde el pez hasta el anciano exhalando su último suspiro. Quería regresar a la aldea, pero era prácticamente imposible volver a conseguir aquello que se había perdido. Ahí aprendí que lo mejor es no regresar nunca a ningún sitio. Desde entonces, he estado en muchos lugares pero nunca he regresado. Una vez que me voy de un lugar me voy para siempre.
Ese episodio de la infancia siempre determinó un cierto modelo, una cierta estructura, un sistema. A pesar de que quería ir, no tenía apoyo. Mi abuela simplemente decía: no, no puedo volver a ese pueblo. Si mi marido no está allí, ¿por qué he de regresar? Solamente fui por él, no por el pueblo. Si tuviera que ir a algún sitio, me gustaría ir a Khajuraho. Pero eso también era imposible, porque sus padres habían muerto. Más tarde visité la casa donde ella había nacido. Solo era una ruina. No había posibilidad de regresar allí. Y Bohra, que era la única persona que habría estado dispuesta a volver allí, murió justo después de la muerte de su maestro, solo 24 horas más tarde. Nadie estaba preparado para ver dos muertes sucederse tan rápido, particularmente yo, para quien estas dos muertes significaban mucho. Bohra podría haber sido solo un obediente siervo de mi abuelo, pero para mí era un amigo. La mayor parte del tiempo estábamos juntos, en los campos, en el bosque, en el lago, en todos los lados. Bohra me seguía como una sombra, sin interferir, siempre listo para ayudarme y con un corazón tan grande, tan pobre y tan rico al mismo tiempo. Nunca me invitó a su casa. Una vez le pregunté: Bohra, ¿por qué nunca me invitas a tu casa? Él dijo: soy tan pobre que, a pesar de que quiero invitarte, mi pobreza me lo impide. No quiero que veas esa fea casa tan llena de suciedad. En esta vida no puedo imaginarme que te pueda invitar. Realmente, he abandonado la idea. Él era muy pobre. En ese pueblo había dos partes. Una para las castas altas, y otra, al otro lado del lago, para las pobres. Allí vivía Bohra. Aunque traté muchas veces de llegar hasta su casa, no lo pude conseguir porque siempre me estaba siguiendo como una sombra. Me lo impedía incluso antes de que pudiera dar un paso en esa dirección. Hasta mi caballo solía hacerle caso. Cuando llegaba el momento de ir hacia su casa, Bohra solía decir: no. No vayas. Por supuesto, él había criado el caballo desde su infancia. Se entendían mutuamente, y el caballo se paraba. No había manera de hacer que el caballo fuese en la dirección de la casa de Bohra, o incluso hacia la parte pobre del pueblo. Solo había visto su casa desde la parte rica, donde vivían los brahmines y los jainistas, y todos aquellos que son puros por nacimiento. Bohra era un sudra. La palabra sudra significa impuro de nacimiento, y para un sudra no hay manera de purificarse. Esto es obra de Manu. Por eso le condeno y le odio. Le denuncio, y quiero que el mundo conozca a este hombre, Manu, porque no nos libraremos de esta gente hasta que no sepamos quiénes son. Continuarán influenciándonos de una manera u otra. O puede ser la raza. Incluso en América, si eres negro serás un sudra, un negro, un intocable. Tanto si eres un hombre negro o uno blanco necesitas estar familiarizado con la patológica filosofía de Manu. Es Manu quien, de una manera muy sutil, ha influenciado las dos guerras mundiales. Y quizás sea él la causa de la tercera, y última, un hombre realmente influyente. Incluso antes que Dale Carnegie escribiese su libro Cómo hacer amigos e influenciar a la gente, Manu conocía todos los secretos. De hecho, uno se pregunta cuántos amigos tenía Dale Carnegie, y a cuánta gente había influenciado. Con seguridad no es como Karl Marx, Sigmund Freud o Mahatma Gandhi. Todas estas personas desconocían absolutamente la ciencia de influenciar a la gente. No necesitaban saberlo, lo llevaban en sus mismas entrañas. No creo que ningún hombre haya influenciado más a la humanidad que Manu. Incluso hoy en día te está influenciando, conozcas o no su nombre. Si tú mismo te crees superior, solamente porque eres blanco o negro, o solo porque eres un hombre o una mujer, de alguna manera Manu está tirando de los hilos. Manu tiene que ser absolutamente descartado. Quería decir algo diferente, pero he comenzado dando un paso erróneo. Mi nani me insistía mucho. Levántate siempre de la cama con el pie derecho. Y te sorprenderá saber que hoy no seguí su consejo, y todo está yendo erróneamente. Comencé con el de acuerdo equivocado. Ahora bien, si al principio no estás bien, naturalmente, todo lo que sigue será una locura. ¿Me queda tiempo para decir algo correcto? Bueno. Vamos a empezar de nuevo. Quería ir al pueblo pero nadie estaba dispuesto a apoyarme. No podía imaginarme cómo podría subsistir solo, sin mi abuelo, mi abuela o Bohra. No, no era posible, o sea que a regañadientes dije: de acuerdo, me quedaré en el pueblo de mi padre. Pero mi madre, naturalmente, quería que me quedara con ella y no con mi abuela, quien, desde el principio, había dejado claro que se quedaría en el mismo pueblo, pero por separado. Encontraron una casita para ella en un lugar muy hermoso cerca del río. Mi madre insistió en que me quedara con ella.
Durante más de 7 años no había vivido con mi familia. Pero mi familia no era un asunto pequeño, era la tripulación completa de un jumbo. Mucha gente, todo tipo de gente. Mis tíos, mis tías, sus hijos y los familiares de mis tíos, y así sucesivamente. En India, la familia no es lo mismo que en Occidente. En Occidente es singular. El marido, la esposa, 1, 2 o 3 hijos. Como mucho puede haber 5 personas en la familia. En India la gente se reiría, 5. ¿Solo 5? En India la familia es incontable. Hay cientos de personas. Los huéspedes vienen de visita y nunca se van, y nadie les dice: por favor, es hora de que te vayas, porque de hecho nadie sabe de quién son los huéspedes. El padre piensa: quizás son familiares de mi esposa, o sea que es mejor no decir nada. La madre piensa: quizás son familiares de mi marido. En India es posible entrar en una casa donde no tengas nada que ver, y si mantienes la boca cerrada, puedes vivir allí para siempre. Nadie te dirá que te vayas. Todo el mundo pensará que alguien te ha invitado. Solo tienes que permanecer callado y seguir sonriendo. Era una gran familia. Mi abuelo, quiero decir el padre de mi padre, era un hombre que nunca me gustó demasiado, por decir algo. Era muy diferente a mi otro abuelo, justo lo opuesto. Muy inquieto, listo para saltar sobre cualquiera en cualquier momento, dispuesto a servirse de cualquier excusa para pelear. Era realmente un luchador, con motivo o sin él. La lucha en sí misma era su ejercicio, y estaba continuamente luchando. Era raro verle sin luchar con alguien, y, aunque parezca extraño, había gente que también le quería. Mi padre tenía una pequeña tienda de tejidos. De vez en cuando, solía sentarme allí para observar a la gente y ver qué pasaba, y a veces era muy interesante. Lo más interesante era que algunas personas le preguntaban a mi padre: ¿dónde está Baba? Ese era mi abuelo. Queremos hacer negocios con él, y con nadie más. Me quedé muy extrañado, porque mi padre era muy simple, verdadero y honesto. Le decía a la gente el precio de los artículos de este modo: este es mi precio de coste. Depende de ti qué beneficio nos quieras dar. Te lo dejo a ti. Por supuesto, no puedo reducir mi precio de coste, pero puedes decidir cuánto quieres pagar. Mi precio de coste son 20 rupias, le decía a sus clientes. ¿Me puedes dar 1 o 2 rupias más? 2 rupias quiere decir el 10% de beneficio, y para mí ya es suficiente. Pero la gente le preguntaba: ¿dónde está Baba? Porque si él no está aquí, no tiene ningún atractivo hacer negocios. Al principio no me lo podía creer, pero más tarde pude entender el motivo. El gozo de vender, comprar, o, ¿cómo lo llamáis? ¿Repatear? ¿Regatear, maestro? ¿Regatear? Bien. Debía de ser un gran gozo para los clientes, porque si la mercancía valía 20 rupias, mi Baba primero empezaba por 50, y después de una larga sesión de regateo que ambos disfrutaban llegaban a un acuerdo en algún punto cerca de las 30 ruplas. Yo me solía reír. Y cuando el cliente se había ido, mi Baba me decía: se supone que no te debes reír en momentos así. Debes de estar serio, como si estuvieses perdiendo dinero. Por supuesto, no podemos perder, solía decirme. Caiga la sandía sobre el cuchillo, o el cuchillo sobre la sandía, en cualquier caso la que se corta es la sandía, y no el cuchillo. O sea que no te rías cuando veas que le estoy cobrando a una persona 30 rupias por algo que le podía haber comprado a tu padre solo por 20 rupias. Tu padre es tonto. Y, por supuesto, siempre parecía que mi padre era tonto. El mismo tipo de tonto que de Bajet. Ahora depende de él alcanzar la tontería extrema que mi padre alcanzó. Para los tontos todo es posible, incluso la iluminación. Sí, mi padre era tonto, y mi Baba era un hombre muy astuto, un viejo astuto. Lo recuerdo como si fuese un zorro. En alguna ocasión debió de nacer zorro. Era un zorro. Todo lo que Baba hacía estaba muy calculado. Habría sido un buen jugador de ajedrez porque podía calcular las jugadas, por lo menos, con 5 pasos de antelación. Era realmente el hombre más astuto con el que me haya cruzado. He visto muchos hombres astutos, pero ninguno se puede comparar con mi Baba. Me solía preguntar de dónde había sacado mi padre su simplicidad. Quizá es la naturaleza que no permite que las cosas salgan de su equilibrio, por eso le da un niño simple a un hombre complejo. Baba era un genio de la astucia. Toda la ciudad se echaba a temblar. Nadie era capaz de saber cuáles eran sus planes. De hecho, era un hombre tal, y yo mismo lo he observado, que cuando íbamos al río él y yo, y alguien preguntaba: ¿dónde vas, Baba? Toda la ciudad solía llamarle Baba. Solo significa abuelo.
Estábamos yendo al río, y para todo el mundo estaba claro dónde íbamos, pero este hombre con su cualidad decía: a la estación. Yo le miraba, él me miraba y me guiñaba un ojo. Estaba asombrado. ¿Qué sentido tenía? No estábamos haciendo ningún negocio, y no se supone que se debe mentir sin motivo alguno. Cuando había pasado el hombre, le pregunté: ¿por qué me guiñaste el ojo, Baba? ¿Y por qué le mentiste a ese hombre sin ninguna razón? ¿Por qué no le pudiste decir al río, cuando estábamos yendo al río? Él sabe, todo el mundo lo sabe, esa es la carretera que lleva al río y no a la estación. Lo sabes y sigues diciendo: a la estación. ¿No lo entiendes?, me dijo. Hay que practicar constantemente. ¿Practicar qué?, le pregunté. Uno tiene que practicar su propio negocio continuamente, me dijo. No puedo decir la verdad porque entonces, un día, cuando esté haciendo negocios, se me podría escapar el precio verdadero. Y no es asunto tuyo. Por eso que te he guiñado el ojo, para que no digas nada. En lo que a mí se refiere, estamos yendo a la estación. Que esta carretera nos lleve allí o no, no le concierne a nadie. Aunque ese hombre hubiese dicho que esta carretera no lleva a la estación, simplemente le habría contestado que iba a la estación pasando por el río. Depende de mí. Uno puede ir a cualquier lugar desde cualquier lugar. Podría ser un poco más largo, eso es todo. Baba era ese tipo de hombre. Vivió ahí con todos sus niños, mi padre con sus hermanos y sus hermanas, sus maridos, y uno no podía conocer toda la gente que se había reunido ahí. Vi venir a gente y no marcharse nunca. No éramos ricos. A pesar de ello, había suficiente comida para todo el mundo. No quise entrar en esta familia y le dije a mi madre: me volveré solo a la aldea. El carro de bueyes está listo, y conozco el camino. Llegaré allí como pueda. Conozco a los aldeanos. Sé que mantendrán a un niño pequeño. Solo es cuestión de unos años, después les devolveré todo lo que pueda. Pero no puedo vivir en esta familia. Esto no es una familia, esto es un bazar. Y era un bazar, constantemente en ebullición con tanta gente, sin nada de espacio ni silencio. Si un elefante hubiese saltado en ese viejo estanque, nadie habría oído el plop. Estaban sucediendo demasiadas cosas. Simplemente me negué, diciendo: si me tengo que quedar, la única alternativa que tengo es vivir con mi nani. Mi madre, por supuesto, se sintió herida. Lo siento, porque desde entonces la he estado hiriendo una y otra vez. No pude hacer nada. En realidad, no era responsable. La situación era tal que no podía vivir en mi familia después de tantos años de libertad absoluta, silencio y espacio. De hecho, en casa de mi nana era el único que se hacía oír. La mayor parte del tiempo mi nana estaba recitando su mantra en silencio, y por supuesto, mi abuela no tenía nadie más con quien hablar. Era el único al que se le oía. De lo contrario, había silencio. Después de años de tal beatitud, vivir en esa familia, llena de caras desconocidas, tíos, y los suegros, primos, menudo lote. Luego, solía pensar que alguien debería publicar un librito acerca de mi familia, un quién es quién. Cuando era profesor, la gente solía venir y decirme algo así como: ¿no me conoces? Soy hermano de tu madre. Le miraba a la cara y le decía: por favor, sé alguien diferente, porque mi madre no tiene hermanos, al menos conozco esto de mi familia. Este hombre en particular dijo: sí, tienes razón. Lo que quiero decir es que soy su primo. Está bien, le dije. Entonces, ¿qué quieres? Quiero decir, ¿cuánto quieres? Has debido venir a pedirme dinero. Genial. Dijo. Pero es extraño, ¿cómo me pudiste leer la mente? Muy fácil, le dije. Solo dime cuánto quieres. Agarró 20 rupias y dije: gracias a Dios. Al menos he perdido un familiar. Ahora no volverá a aparecer por aquí de nuevo. Y eso es lo que sucedió en realidad. No volví a ver su cara en ninguna parte. Cientos de personas me pidieron dinero prestado y nunca me lo devolvieron. Estoy feliz de que no lo hicieran, porque si lo hubiesen hecho habrían vuelto por más. Quería volver a la aldea pero no pude. Tuve que llegar a un acuerdo para no herir a mi madre. Aunque sé que la he estado hiriéndole mucho. Nunca he hecho nada de lo que ella quiso. De hecho, hice justo lo contrario. Naturalmente, poco a poco, ella me ha aceptado dándome por perdido. Solía suceder que estaba sentado enfrente de ella y me preguntaba: ¿has visto a alguien por aquí? Quiero mandar a alguien a comprar verduras al mercado. El mercado no estaba muy lejos. El pueblo era pequeño, solo estaba a 2 minutos de distancia, y ella preguntaba: ¿has visto a alguien? Yo le decía:
No, no he visto absolutamente a nadie. La casa está completamente vacía. Es curioso, ¿dónde se han metido todos nuestros familiares? Siempre desaparecen cuando hay algo que hacer. Pero ella no me pedía que le fuera a comprar las verduras. Lo intentó 2 o 3 veces, y luego abandonó la idea para siempre. Una vez me pidió que comprara plátanos y, en su lugar, le traje tomates porque me olvidé por el camino. Hice un gran esfuerzo. Ese era el problema. Me repetí a mí mismo. Plátano, 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 plátano. Entonces, ladró un perro o alguien me preguntó a dónde iba y continuó diciendo. Plátano, 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 oye. Dijeron. ¿Te has vuelto loco? Cállate. Dije. No me he vuelto loco. Tú debes estar loco. ¿Qué tontería es esta de interrumpir a la gente que está haciendo su trabajo silenciosamente? Pero para entonces se me había olvidado qué era lo que tenía que comprar, de modo que traje lo primero que encontré. Pero los tomates era lo último que había que traer, porque no están permitidos en una casa jainista. Mi madre se golpeaba la cabeza diciendo. ¿Estos son plátanos? ¿Cuándo entenderás? Dios mío. Le dije. ¿Me habías pedido plátanos? Lo siento, se me ha olvidado. Aunque te hayas olvidado, dijo ella, ¿no podías haber traído otra cosa que no fueran tomates? ¿Sabes que los tomates no están permitidos en nuestra casa porque tienen un aspecto tan rojo como la carne, y en la casa de un jainista, hasta el parecido con la carne, solo el color rojo podría recordarte a la sangre de la carne? Un tomate es suficiente para que se ponga enfermo un jainista. Pobres tomates. Son unos tipos tan sencillos, y tan meditativos además. Si los ves sentados, se sientan exactamente como si fuesen monjes budistas con sus cabezas afeitadas, y tienen un aspecto tan centrado, como si hubiesen estado haciendo centramiento durante toda su vida, muy enraizados, pero a los jainistas no les gustan. Por eso tuve que llevarme los tomates y distribuidos entre los mendigos. Siempre se alegraban de verme. Los mendigos eran los únicos que se alegraban de verme, porque cada vez que me mandaban tirar algo fuera de casa era una ocasión para ellos. Nunca lo tiraba, se lo daba a los mendigos. No podía arreglármelas para vivir en familia como ellos. Todo el mundo estaba pariendo. Las mujeres, casi siempre estaban embarazadas. Siempre que recuerdo a mi familia, de repente, pienso en volverme loco, aunque no me puedo volver loco. Solo disfruto de la idea de volverme loco. Las mujeres siempre tenían grandes barrigas. Se acababa un embarazo y comenzaba otro, y tantos niños. No, le dije a mi madre. Sé que te duele, y lo siento, pero viviré con mi abuela. Ella es la única que me puede entender, y permitirme no solo amor, sino también libertad. Una vez le pregunté a Minami. ¿Por qué solo tuviste a mi madre? Ella dijo. Vaya pregunta. Porque en esta familia las mujeres siempre están llevando un peso en su vientre, le dije. ¿Por qué solo tuviste a mi madre y no tuviste más hijos, al menos un hermano para ella? Entonces ella dijo algo que no puedo olvidar. Eso también fue por tu nana. Él quería un hijo, de modo que llegamos a un acuerdo. Solo uno, le dije, así que será tu destino si es niña o niño, porque él quería un niño. Ella se rió. Y menos mal que nació una niña. Si no, ¿cómo te habría tenido? Sí, menos mal que no he tenido ningún otro niño, dijo ella. De lo contrario, tampoco te habría gustado este sitio. Habría estado demasiado concurrido. Permanecí en el pueblo de mi padre durante 11 años, y me obligaron a ir a la escuela casi violentamente. No fue cosa de un día, era la rutina diaria. Todas las mañanas me obligaban a ir a la escuela. Me llevaba uno de mis tíos o quien fuese, y esperaba afuera hasta que el maestro se hiciera cargo de mí, como si yo fuese un objeto de su propiedad, o un prisionero que había que pasar de una mano a otra. Pero la educación todavía es así. Un fenómeno impuesto y violento. Cada generación trata de corromper a la nueva generación. Sin duda, es un tipo de violación, una violación espiritual y, naturalmente, unos padres más poderosos, grandes y fuertes pueden obligar a un niño pequeño. Yo fui un rebelde desde el primer día que me llevaron a la escuela. En el momento en que vi las puertas, le pregunté a mi padre. ¿Es una cárcel o una escuela? Mi padre dijo. ¿Qué pregunta? Es una escuela. No tengas miedo. No tengo miedo, le dije, simplemente estoy preguntando acerca de la actitud que debo tomar. ¿Para qué se necesita una puerta tan grande? La puerta se cerraba cuando todos los niños, los prisioneros, estaban dentro. Solo se volvía a abrir por la tarde, para liberar a los niños durante la noche. Todavía recuerdo la puerta. Todavía me recuerdo con mi padre, dispuesto a apuntarme en esa fea escuela.
La escuela era fea, pero la puerta era más fea todavía. Era grande y la llamaban la puerta del elefante, Atidwar. Un elefante podría haber pasado a través de ella, de lo ancha que era. Quizá habría servido para los elefantes de un circo, y era un circo, pero era demasiado grande para los niños pequeños. ¿Tendré que contaros muchas cosas sobre estos 9 años?